El eco de las campanas del Lindisfarne aún resonaba en toda Europa. Pero para los vikingos, aquel ataque no fue un final, sino un comienzo. Si en 793 demostraron al mundo su ferocidad, pronto demostrarían su ambición. Conquistar no solo con fuego y espada, sino también con hogares y asentamientos. Tras la masacre del Lindisfarne, monjes y nobles comprendieron que una nueva amenaza había nacido en el norte. No eran simples piratas de un verano, eran pueblos enteros, navegantes incansables, capaces de desafiar mares embravecidos para alcanzar tierras lejanas. Y su mirada ya no se dirigía solo a las costas de Northumbria, sino más allá, hacia dos regiones ricas y fragmentadas, Irlanda y Escocia. Irlanda, tierra de monasterios, era conocida por su devoción religiosa y sus tesoros culturales. Monasterios como Iona, Kells o Armagh eran centros de saber, pero también auténticos cofres repletos de riquezas codiciadas. Escocia, en cambio, era un mosaico de reinos. Pictos, escotos, britanos y nórdicos luchaban por el poder, sin imaginar que una amenaza común llegaría desde el mar. Los vikingos no solo llegaron para robar. Lo que empezó con incursiones rápidas, pronto se transformó en algo más profundo, la semilla de colonias permanentes. Entre 795 y 850, Irlanda y Escocia serían testigos de una transformación implacable. Monasterios incendiados, clanes locales enfrentados y las primeras bases vikingas que cambiarían para siempre el destino de estas islas. Así comenzó la segunda fase de la era vikinga, del saqueo al asentamiento, del terror súbito a la amenaza constante. Pero ¿cómo se organizó esta expansión? ¿Y qué estrategias permitieron a los nórdicos transformar incursiones esporádicas en dominios duraderos? En el año 795, apenas 2 años después del Lindisfarne, los barcos de dragones regresaron, esta vez hacia las costas de Irlanda. Los anales irlandeses registran aquel año como el inicio de una pesadilla. Las islas costeras y sus monasterios, centros de fe y de cultura, fueron arrasados por los recién llegados. El primero en caer fue Lambay, cerca de Dublín, donde los invasores incendiaron y saquearon sin piedad. Poco después, el blanco sería aún más simbólico. Iona, el monasterio que había iluminado a toda Europa con sus manuscritos sagrados, sufrió ataques repetidos en 802 y 806, dejando cientos de monjes masacrados y obligando a los supervivientes a huir con los tesoros más valiosos. La estrategia vikinga era clara: golpear rápido, aprovechar la división de los clanes locales y cargar sus barcos con botín antes de que los guerreros irlandeses pudieran reaccionar. Pero el verdadero poder de estos ataques no residía solo en el oro robado, sino en el terror psicológico que provocaban. Nadie sabía dónde aparecerían los barcos, ni qué monasterio sería el siguiente en arder. En Escocia, la historia no fue distinta. Las Hébridas, las Orcadas y las Shetland se convirtieron en escalas naturales para las expediciones nórdicas. Allí no solo saqueaban, sino que también comenzaban a establecer pequeños campamentos temporales, utilizados como bases para nuevas incursiones. Los pictos y escotos, divididos entre sí, apenas podían organizar una resistencia eficaz. Entre 795 y 820, Irlanda y Escocia comprendieron que no se enfrentaban a simples piratas estacionales, sino a un enemigo que regresaría una y otra vez. El terror se convirtió en rutina, y la pregunta dejó de ser ¿vendrán los vikingos?, para transformarse en ¿cuándo volverán? Los reinos irlandeses y escoceses intentaron resistir,
pero como luchar contra un enemigo que desaparecía en el horizonte antes de que la espada pudiera desenvainarse. Durante la primera mitad del siglo IX, los monarcas locales comprendieron la magnitud del desafío. En Irlanda, los clanes gaélicos, Uí Néill, Eoga Nachta y Connachta, se disputaban la supremacía, debilitando cualquier esfuerzo conjunto. En Escocia, los pictos y escotos estaban sumidos en sus propias rivalidades dinásticas. Esta fragmentación política fue el mejor aliado de los vikingos. Los anales irlandeses mencionan numerosos intentos de resistencia, con batallas libradas en las costas y emboscadas improvisadas contra las partidas nórdicas. Sin embargo, los vikingos dominaban el mar, y su movilidad les permitía elegir dónde atacar y cuándo retirarse. Era una guerra asimétrica. Mientras los clanes defendían sus tierras, los vikingos golpeaban en otro punto, siempre impredecibles. A mediados de los años 830, algo cambió. Los ataques dejaron de ser meros saqueos de verano. Los cronistas hablan de overwintering, la práctica de pasar el invierno en las islas. Esto marcó una transición crucial. Los vikingos ya no eran visitantes temporales, sino ocupantes estacionales. Comenzaron a construir campamentos fortificados, llamados longforts, que servían como refugios para los barcos y bases de operaciones permanentes. El más célebre de estos campamentos aparecería en las décadas siguientes. Dublín, fundado en 841, se convertiría en una de las principales ciudades vikingas fuera de Escandinavia. Pero incluso antes de su consolidación, la idea era clara. Los invasores habían dejado de ser nómadas del mar para transformarse en colonos con ambiciones de permanencia. Los esfuerzos de los reinos locales resultaron insuficientes. Cada victoria contra un grupo de vikingos era seguida por una nueva oleada aún más fuerte. Lo que había empezado como incursiones esporádicas se estaba convirtiendo en una ocupación prolongada, y las costas de Irlanda y Escocia ya nunca volverían a ser las mismas. En el año 841, los anales registraron un hecho sin precedentes. Los vikingos ya no se marcharon. Habían fundado un campamento en la desembocadura del río Liffey, un lugar que el mundo conocería como Dublín. Los longforts, que habían empezado como simples refugios de invierno, evolucionaron hacia verdaderas fortalezas. El de Dublín, establecido estratégicamente en un cruce fluvial, se convirtió rápidamente en el centro de operaciones nórdico en Irlanda. Desde allí, los vikingos lanzaban incursiones hacia el interior, capturaban esclavos y organizaban el comercio de plata, pieles y mercancías con Escandinavia. Dublín no fue solo un bastión militar, también fue un punto de encuentro cultural y económico. Lo que había empezado como una base de piratas se transformó en un protoestado vikingo, con jefes guerreros que gobernaban como reyes locales. Durante las décadas siguientes, este asentamiento crecería hasta convertirse en uno de los puertos más importantes del Atlántico Norte. Mientras tanto, en Escocia, los vikingos consolidaban su presencia en las Hébridas, las Orcadas y las Shetland. Estos enclaves funcionaban como puentes para futuras expediciones hacia el norte de Gran Bretaña y más allá. Para los pictos y escotos, la amenaza era ahora permanente. Los nórdicos no solo saqueaban, sino que habitaban las islas y reclamaban su control. La magnitud del cambio era evidente. Lo que en 795 había sido terror fugaz, en 850 ya se había transformado en colonización organizada. Irlanda y Escocia no eran simplemente tierras atacadas, eran territorios donde los vikingos vivían, comerciaban y construían.
La fundación de Dublín marcó un antes y un después. Por primera vez, los vikingos habían echado raíces firmes en las islas, y su influencia política y económica se haría sentir durante generaciones. Lo que estaba en juego ya no era solo la seguridad de un monasterio o un clan, sino el destino entero de las naciones celtas frente a un nuevo poder emergente. De invasores pasajeros a colonos permanentes, en menos de medio siglo, los vikingos habían transformado el mapa político y cultural de Irlanda y Escocia. Los saqueos que comenzaron en 795 habían evolucionado hacia algo mucho más profundo. Los monasterios, otrora bastiones de fe y conocimiento, aprendieron a fortificarse y a ocultar sus tesoros, pero nunca recuperaron del todo la paz perdida. Los reinos gaélicos y escotos, fragmentados y enfrentados, se vieron obligados a convivir con esta nueva fuerza extranjera que, lejos de marcharse, levantaba murallas, organizaba mercados y reclamaba tributos. La fundación de Dublín en 841 simbolizó el triunfo de esta nueva etapa. Desde allí, los jefes vikingos gobernaron no solo con la espada, sino también con la balanza del comercio y el peso de los tributos. La ciudad se convirtió en un centro de esclavismo y mercaderías, un lugar donde convivían nórdicos, irlandeses y comerciantes de tierras lejanas. La sangre y el acero se mezclaban con la plata y el poder económico. En Escocia, la presencia nórdica en las islas del norte consolidó la idea de que las incursiones ya no eran temporales. Las Orcadas y las Hébridas quedaron bajo dominio vikingo y desde allí proyectaban su fuerza hacia el interior. El paisaje político de las islas británicas nunca volvería a ser el mismo. El paso de los vikingos de saqueadores a colonos fue una revolución silenciosa pero irreversible. Sus campamentos se convirtieron en ciudades, sus incursiones en reinos, y su influencia marcaría la historia de Irlanda y Escocia durante siglos. Lo que había empezado como terror se transformó en integración, conflicto y transformación cultural. Pero los vikingos no se detuvieron en estas tierras. Su ambición no tenía fronteras, y pronto sus barcos se adentrarían por los grandes ríos del continente europeo. Allí, en el corazón de Occidente, desatarían uno de los episodios más recordados de la era vikinga, el asedio de París en el año 845. Gracias por acompañarnos en esta serie de la era vikinga. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima.